Tiene un conocimiento de la Iglesia Universal que es muy interesante. Me parece que es una mujer con una profunda fe, es una mujer muy ocupada y preocupada por la oración. A mí siempre me ha llamado la atención de que ella no siempre ha pedido que recemos por ella, y es una mujer que tiene una confianza profunda y honda en nuestro Dios. Es una persona que es muy humilde y además es una persona capaz de, de dar capacidad a las personas que la rodean. Pues son algunos rasgos de Natalia. Perdona que vayamos con poco tiempo. Son algunos rasgos de Natalia para configurar un poquito su lienzo. Pero lo más importante, aparte de su vida, que es muy importante para todos, es que además esta tarde nos va a hablar de ese tema que tanto nos preocupa, el cristiano ante la desigualdad. Y bueno, pues Natalia, estamos contigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, por la presentación. Casi me emociona. Es muy buena persona, Javier, seguro que todos le conocéis. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a la Archidiócesis de Madrid por invitarme a estar hoy aquí en mi diócesis. Soy madrileña y muy contenta de estar aquí hoy con vosotros en esta jornada tan interesante que muchos lleváis ya participando desde esta mañana en todos los talleres que se han presentado. Bueno, como decía Javier, yo lo que voy a intentar es poner encima de la mesa una reflexión para que luego preguntéis dialoguemos en lo que queráis profundizar sobre cuáles creo yo que son los retos que nos aporta la desigualdad en la que hoy en día vivimos, también aquí en Madrid, pero una desigualdad que desgraciadamente no conoce fronteras. Y bueno, pues como yo creo que los cristianos, desde luego los que nos dedicamos a Cáritas, pero cualquiera de nosotros por el hecho de serlo, debíamos afrontar. Para empezar a hablar sobre la desigualdad y sobre nuestra actitud como cristianos, yo creo que lo que voy a plantear es desde una doble mirada. Decía Javier que hay que saber mirar. Bueno, pues cómo miramos a la realidad que tenemos a nuestro alrededor, y yo creo que hay que hacerlo pues de dos maneras. Por un lado, la de las ciencias sociales, que nos aporta sin duda un gran valor, un buen diagnóstico de lo que tenemos en nuestra sociedad, y por otro lado desde la mirada de la fe, una mirada que nos sitúa en el lugar de los últimos y que nos provoca una compasión que viene dada pues por ese dolor o esa indignación que sentimos todos nosotros cuando vemos una justicia, sobre todo cuando somos conscientes de una injusticia que es evitable. Ante esta, pues nosotros debemos situarnos en comprenderla y transformarla. Nuestro compromiso como cristianos ante esta desigualdad debe ser esa doble mirada, porque nosotros tenemos un doble papel, tenemos pues seguramente más carga que los demás, porque nos debemos situar como ciudadanos y como discípulos. Como ciudadanos, porque cualquier ciudadano se debe sentir responsable de la sociedad en la que vive, de las contradicciones también que se desarrollan en esa sociedad. Y como discípulos, porque debemos ejercitar ese compromiso con los demás y con lo que nos rodea, pues impulsados por la fe en Jesús, en el Maestro, y desde luego siempre intentando evitar esa ruptura o desconexión entre lo que es nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro compromiso y también pues nuestra conducta, nuestro posicionamiento político o nuestras actitudes hacia los demás. Para esto, para situarnos desde luego como discípulos, lo primero que tenemos que mirar pues es el rostro de la compasión de Dios que se encarna para nosotros en Jesús.
porque sabemos todos que para cambiar el mundo es necesario encarnarse en él. Hoy las brechas, las diferencias, los huecos entre unas personas y otros, esa desconexión y esa desvinculación nos hace necesario pues salir de nuestras casas, salir de nuestros entornos, ir a las periferias y desde ahí descubrir cuáles son las encrucijadas que tenemos que resolver. Conocer las cosas, estar cerca. Dios aparece en el Antiguo Testamento amando y realizando la justicia. Y a Dios al que realmente el dolor de las personas le llega a las entrañas y le mueve a actuar. Dios ya en el Antiguo Testamento toma partido por los pobres, les libera de su servidumbre y lo hace ciertamente como compromiso cuando encarna esa opción suya de liberación a los más pobres en Jesús. Jesús es el que proclama el amor a estas personas durante toda su vida, lo va sellando, lo sella finalmente en la cruz, pero lo va testimoniando durante toda su vida cuando se le reconoce que acoge a los pecadores, que comparte mesa con los marginados, que se hospeda en casa de las personas más pequeñas o más débiles de la sociedad, que sana las dolencias de los oprimidos, y de esa manera es de la que él trata de ofrecer la buena noticia a todas esas personas. Y eso es lo que los cristianos seguidores de Jesús estamos llamados a hacer. La razón principal de nuestra fe es la de prolongar esa misión de Jesús, ser iglesia, y hacer visible esa misión de Jesús a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso la Iglesia, igual que todos los cristianos, debe ser consecuente con ese Jesucristo que es rostro de la misericordia. Por eso decimos siempre que la Iglesia sin caridad no sería Iglesia, y por eso yo creo que tenemos también la inmensa suerte de estar celebrando ahora esta tercera jornada mundial de los pobres, en las que se pone de manifiesto realmente esa apuesta, esa dimensión primordial de la Iglesia. Decía antes que voy a intentar hablar desde esas dos miradas, de la fe y también desde la de las ciencias sociales. Y tenemos este año el privilegio de haber publicado el informe FOESA hace unos pocos meses, seguro que todos lo conocéis, un informe riguroso, antiguo, que desde los años 60 lleva ya profundizando en la realidad social de nuestro país y que desde hace 12 años pues está situándose sobre todo en tratar de explicar cómo es esa franja de la sociedad que vive en exclusión y en pobreza. Una pobreza que en España afecta a 4,1 millones de personas y que en Madrid asciende a 1 millón de personas, el 16,2% de la población. Dentro de este millón de personas que en Madrid podríamos decir que viven en exclusión social, no todos ellos están igual, porque la desigualdad existe también entre las personas más pobres. De ellas, de ese millón de personas, 490.000 personas viven en exclusión severa. Acumulan tantos problemas en su vida diaria que les es muy complicado llevar a cabo un proyecto vital digno, tener un proyecto a largo plazo. ¿Qué les pasa a esas personas? Bueno, pues uno de los principales factores para la exclusión en nuestros días y uno de los factores principales para la desigualdad es la vivienda. El segundo de ellos sería el empleo, el desempleo persistente todavía en nuestros días. Todavía un desempleo que, a pesar de que en los últimos años se ha reducido muchísimo, afecta a más personas que antes de la crisis. Y luego, dentro de esas personas que viven en exclusión, ese millón, esas 490.000 personas, 269.000 personas sufren una exclusión social extrema. Son personas que algunas de ellas conocemos y acompañamos en Cáritas, que su preocupación principal es la de sobrevivir en el día a día. Y son personas a las que además el sistema de protección social que existe en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, no es suficiente y no les llega para ser un mecanismo de protección de toda esa serie de dificultades que sufren.
Bueno, y existe desigualdad entre estas personas y también existe desigualdad entre las personas que consideramos que están integradas, personas que llevan a cabo una vida normal. Una sociedad que supuestamente no tiene ningún problema, lleva una vida digna, pero dentro de ellas existe un grupo de 900.000 personas que se encuentran en una sociedad muy precaria. Cuando hablamos de que la gente está integrada, hablamos de que es una sociedad de oportunidades, una sociedad en la que el esfuerzo personal te permite salir adelante, te permite también mejorar tus condiciones de vida. Pues bueno, hay 900.000 personas en esa sociedad, en Madrid, que a pesar de estar integradas, de no tener ningún problema aparentemente fuerte, cualquier varapalo, pues una pérdida del empleo, un problema de salud un poco más grave de lo normal, un problema pues de separación familiar o algún problema que les pueda venir, les haría caer inmediatamente en el ámbito de la exclusión social. Esto es lo que denominamos la sociedad insegura, y nosotros desde Cáritas y desde FOESA estamos muy pendientes de esa población, en el sentido de que esta desaceleración económica que se nos anuncia podría ser a ellos a los que enseguida les afectase. Pero hablando de desigualdad, en Madrid la desigualdad real o material entre el 20% de las personas más ricas y las más pobres, y el 20% más pobre, es la más alta de España. Eso es uno de los rasgos de la Comunidad de Madrid. Una comunidad autónoma en la que la renta media ha subido un 2% en los 10 últimos años, la renta disponible para los ciudadanos que viven en Madrid, cuando en el resto de España hay una media de un 1,2%, pero sin embargo las dos cosas que más han aumentado en Madrid, en lo que tenemos el número 1, es en la renta y en la desigualdad. Mientras estas personas han incrementado, este 20% más rico, han incrementado la renta media en un 2%, el 20% más pobre ha descendido su renta en un 30%. Hablamos de las personas en pobreza más severa. En el resto de España, las personas más pobres han descendido su renta un 13%. El abismo de la desigualdad que nos muestra la Comunidad de Madrid es muy grande, y esa pobreza severa afecta ya, como había dicho, a 243.000 personas. En ese sentido, un 16,2% de la población de Madrid estaría en esa exclusión, pero cuando hay personas en esa familia, en ese hogar, que tienen alguna discapacidad o alguna persona dependiente, cuestiones que también son cada vez más frecuentes en muchos de los hogares, pues se incrementa hasta entre un 34 y un 51%. ¿En qué se refleja en Madrid esta desigualdad entre las personas? Bueno, pues decía antes que los factores más importantes para la integración, también para la exclusión, son la vivienda y el empleo. Una vivienda que puede ser pues desde una vivienda en propiedad que tendrían algunas personas hasta las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, pero que entre unas y otras existen un montón de factores que hacen que la vivienda sea una cuestión muy importante a analizar y a estudiar para ver cuál es la capacidad de llevar una vida digna para muchas personas. Personas que viven sin contrato de alquiler, personas que viven en una casa en la que no pueden mantener una temperatura adecuada, personas que tienen alguna discapacidad, alguna necesidad y no pueden tener una vivienda adecuada y no pueden, por ejemplo, salir de casa, lo que produce situaciones de aislamiento en la vivienda. Respecto del empleo, pues ahí hay una diferencia bastante significativa. Además del desempleo que existe en España y en Madrid también, existe una situación muy peculiar y que en Madrid se produce mucho, probablemente por los precios de otros de los bienes básicos. En los hogares en exclusión, 1 de cada 2 trabajan.
No son personas que están todo el día en su casa, son personas que cada mañana se levantan para luchar por sus hijos, se levantan para acudir a un puesto de trabajo, en muchos casos un puesto de trabajo a jornada parcial, cuando desearían o necesitarían tener un trabajo a jornada completa. Y en Madrid son personas, las sustentadoras principales, esas personas que trabajan, en general, las que están en exclusión, mujeres y españolas. Ese sería un poco el rostro de los trabajadores pobres de la Comunidad de Madrid. Además, 1 de cada 2 personas, también sería la mitad de ellos, están entre los 45 y los 64 años. Y además, en 6 de cada 10 de esos hogares habría menores a cargo. El mayor riesgo de exclusión se concentra en Madrid en los hogares que están formados por 5 o más personas, hogares con menores a cargo, familias numerosas y en muchos casos monoparentales en los que la mujer suele ser 3 de cada 4 hogares monoparentales son mujeres las que están a cargo de esos niños. Y hay otro factor que alimenta también la desigualdad, que son los temas de salud y que se refleja principalmente en Madrid. Lo he dicho antes, hay una cuestión de aislamiento de personas que viven solas, de personas con discapacidad, enfermedad o cualquier otro tipo de dependencia, que son también los que llenan esa franja de la población que está en exclusión social. En 1 o 2 semanas van a presentar el informe FOESA de la Comunidad de Madrid, aquí en una jornada, en una semana van a presentar el informe FOESA en una jornada diocesana. Yo os animo a que acudáis a escucharlo, porque realmente todos estos datos de salud, de vivienda, de empleo más desgranados de la Comunidad de Madrid los van a poder dar muchas luces. ¿Qué os propongo yo entonces para que reflexionemos? ¿Qué creemos que deberíamos hacer los cristianos ante una situación social así? Cuando vivimos en una ciudad en la que muchas veces, si no queremos, no nos cruzamos con ninguna de estas situaciones de pobreza ni de exclusión. ¿Y qué debemos hacer? Una cuestión muy importante, porque yo creo que la compasión hacia las personas pobres, la intervención social para mejorar todas estas situaciones es importante, pero la lucha contra las causas de esa situación es más importante, y la transformación social también es muy importante para nosotros. Esta situación social ha provocado una reacción en el resto de las personas que es muy interesante de analizar y que es también reflejo de esa desigualdad. Yo creo que de dos cuestiones. Por un lado, el individualismo que se ha ido generando como mecanismo de defensa, al creer que los proyectos personales son mucho más importantes que los comunitarios, el pensar que después de una crisis tan prolongada en la que mucha gente volcó su solidaridad, pero que con el tiempo fue agotando sus recursos y su capacidad de ayuda, ha generado un sálvese quien pueda, que hace que, por un lado, el desgaste y, por otro lado, la invisibilidad de estas situaciones y el individualismo nos haya hecho más desiguales, más desvinculados y más insolidarios unos con otros. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Yo lo quería resumir así en 7 cuestiones que yo creo que son una propuesta para cada uno de nosotros y también para la Iglesia y para las personas que trabajamos en Cáritas, que nos dedicamos a la atención de los demás, para todos los agentes que trabajan en la acción social de la Iglesia. El primer paso sería promover entre nosotros una actitud de renovación y de conversión. Creemos que todos nosotros y también la Iglesia, si quiere ser de verdad buena noticia para las personas que menos tienen, ha de ponerse en una actitud de conversión, una conversión auténtica que tiene que traer consigo una esmerada atención hacia las personas más pobres. Estos tienen que convertirse de verdad en los primeros cuando nosotros salimos a ese encuentro con Cristo. En la medida que
convirtamos a nuestra iglesia, a nuestras comunidades, en esta iglesia samaritana y convirtamos en nuestra presencia en la sociedad en una presencia de misericordia, pues seremos mejores para el servicio y para la transformación social. Necesitamos, por tanto, también una espiritualidad que nos cuide y que alimente nuestro compromiso social. Yo creo que también ha habido unos años de crisis, ha habido unos años de muchísima actividad, de un activismo, y hay veces que resulta muy difícil, si no cuidamos esa espiritualidad, ser cuidadores de esa fragilidad humana. No será posible comprometernos con grandes cosas sin una mística real que nos anime, sin unos motivos interiores que nos impulsen y nos motiven y den sentido a nuestra acción personal. La segunda reflexión, la segunda propuesta sería salir al encuentro del hombre empobrecido y acompañarle. El Papa Francisco habla muchas veces de esa iglesia misionera, en muchos sentidos, en el de la universalidad y también en el de la salida. Se habla muchas veces de los pobres como ese lugar teológico. Se hablaba ayer mismamente en unas jornadas sobre vivienda de Cáritas de volver a visitar las casas de las personas a las que estamos acompañando, de salir de los despachos, de salir a ese lugar donde realmente Cristo nos espera. Acompañar personas y territorios es nuclear en la intervención sociocaritativa de la Iglesia. Acompañarles desde sus potencialidades y problemas, no hacer a las personas venir, sino estar en salida. Acompañar también a otros pueblos. Decía Javier que yo tengo una trayectoria en cooperación internacional y también a veces esto es una parte un poco marginal de Cáritas o que no se ve tanto, pero realmente la Iglesia universal nos hace ver que allí donde hay una parroquia, en cualquier rincón del mundo, hay una Cáritas y hay una comunidad que sale al encuentro de todos los que tiene alrededor y son muchas veces un ejemplo para nosotros. Yo creo que hoy también esta jornada diocesana abierta, en la que han participado muchas personas, en las que, como decíais en la presentación de las jornadas, se iba a compartir, a aprender juntos y a compartir este día con muchas personas que son acompañadas por nosotros y que nos acompañan cada día, es un ejemplo de ello. También porque creemos que no son cosas diferentes hacerse sujeto y actor y hacerse encuentro o hacerse pobre con las personas pobres. Nosotros no podemos ser los responsables de toda esa acción caritativa, no podemos ser los únicos actores y actores protagonistas de esa transformación social, tanto transformación de la sociedad como de la comunidad cristiana, si no promovemos que esa comunidad cristiana esté fuera de las parroquias, esté fuera de nuestros núcleos más cercanos y esté allá donde nos necesiten y donde estén las personas. Yo creo que también ha habido un ejemplo en Madrid con la puesta en marcha de la campaña de la ola de frío, las denuncias de personas que estaban durmiendo en Madrid en la calle, un ejemplo de que la Iglesia debe salir siempre al encuentro de esas personas y no puede quedarse esperando a que nadie venga a pedir ayuda. Como tercera idea o tercera propuesta es asumir el compromiso moral por un mundo mejor. Un compromiso social que sea transformador. Nosotros, como cristianos, tenemos que apostar por un modelo de desarrollo más humano y más integral. Hablamos siempre de que ponemos a las personas en el centro, de que en nuestra acción, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, la soberanía de la persona, la economía que no mata, la que está al servicio de las personas, la política orientada al bien común. También un compromiso en esta sociedad que he intentado describir un poco antes con las personas mayores, con los niños, en una sociedad en la que el hecho de necesitar cuidados no sea un problema, sino que sea una oportunidad para transformarse en una sociedad mejor. Este compromiso
que lo podemos llevar cada uno como cristiano, no se puede hacer en solitario, sino en colaboración y en coordinación con otros. El Papa Francisco en la Laudato Si dice: a problemas sociales se responde con redes comunitarias y no con la mera suma de buenas intenciones individuales. En este compromiso, en este deseo de ser mejores cristianos, yo creo que se encuentran la política y la fe. Hay una relación intrínseca entre el compromiso y la necesidad de justicia. Y hay una relación intrínseca entre esa justicia y el servicio de la caridad. Ese es el espacio, el lugar de la doctrina social de la Iglesia. El servicio de la caridad que realizamos necesita, por tanto, esa opción política y necesita también ese diagnóstico de la realidad, para que nuestra acción no sea una actividad asistencial genérica que parte de nosotros, sino una caridad cristiana y eclesial que transforme. Como cuarta idea sería promover la cultura del encuentro y de la hospitalidad. Lo nuestro debe ser abrir puertas y nunca cerrarlas. He estado escuchando un poquito antes a la persona de la comunidad de San Egidio. Yo creo que cultivar la acogida, la hospitalidad, el intercambio y la convivencia intercultural son una de las claves, desde luego, para ese mundo en paz, para un mundo más justo y para romper esas dinámicas de desigualdad o esas dinámicas de desvinculación, de indiferencia o de miedo al otro. Yo creo que solamente ese sentido de la comunidad y de la fraternidad que posibilita la inclusión de personas diferentes en nuestra comunidad nos puede hacer romper con dinámicas como las que están surgiendo también en nuestras comunidades cristianas de xenofobia. Todas las personas tienen algo en común con nosotros. Todas las personas son imágenes de Dios, son hijos de Dios. Y se trata de construir una cultura y una sociedad que dé respuesta a esto, que sea capaz de curar esas llagas de nuestro tiempo, que sea capaz de comprender, como decíamos antes, que no son el número de personas que llegan a España, sino un mundo desigual en el que la diferencia de renta, la diferencia entre unos países y otros, marca el mapa de las migraciones forzadas. Las personas van a querer ir siempre a un sitio donde puedan tener una vida mejor. El quinto aspecto sería cuidar la casa común. Tenemos en este mes de diciembre una oportunidad única. Se celebra aquí la COP, la Conferencia de Partes, para regular, tratar de llegar de nuevo a acuerdos internacionales y de reforzarlos. Y la Iglesia se asuma con toda su fuerza. Cáritas, pero todas las organizaciones de Enlázate por la Justicia, la Conferencia Episcopal, van a participar en esta COP. Yo creo que la Iglesia se ha unido a esta sensibilidad ecológica y de cuidado de la creación, quizá tarde, pero con muchísima fuerza. Un compromiso que ya hemos entendido como necesario, porque es imposible desvincular la degradación medioambiental de la pobreza, porque es imposible no ver, desde luego los que hemos trabajado en otros países y en otros lugares, cómo la gente se mueve por falta de agua, por luchas por la tierra, por falta de derecho de acceso a la tierra, por desastres medioambientales, pero muchas veces generados por el maltrato del hombre, y siempre son las personas más vulnerables las primeras que resultan afectadas. Y sin embargo hemos tenido un ejemplo en este sínodo amazónico que se ha celebrado hace pocos días en Roma, en el que si se ve cartográficamente el mundo, las zonas que mejor han cuidado el medio ambiente son los pueblos más pobres, son los pueblos indígenas y son los que todavía no han depredado esa naturaleza que todos necesitamos. En sexto lugar, universalizar la caridad. La parábola del buen samaritano es el primer lugar en el que Jesús rompe la frontera de los cuidados. Le atiende a una persona que no es de su pueblo, que no es de su cultura, que no es de su ciudad, que no es de su particular territorio. Para nosotros no están los de aquí y los de allí, son todos.
y tenemos que trabajar por ese cosmopolitismo samaritano. No nos puede dejar indiferente el sufrimiento de tantos hermanos aquí y allá, a pesar de que la cobertura informativa, la importancia política esté cada día más en nosotros y en nuestro ombligo. La realidad, decía antes el compañero también de San Egidio, que no habrá paz hasta que no haya una justicia internacional y más cooperación internacional. Desde luego, la realidad nos aboca a abordar la caridad con una visión universal. Y por último, y también aprovechando el lema de la Iglesia, ser testigos de la esperanza. Leo algunas de las palabras que nos dedica el Papa en la tercera Jornada Mundial de los Pobres. La esperanza de los pobres nunca se frustrará. Son los preferidos del Dios de la misericordia, proclamados por Jesús, bienaventurados y destinatarios del reino. Bueno, pues es Jesús el que nos confía la responsabilidad de dar esperanza a las personas más vulnerables. Es un programa difícil, pero un programa que la comunidad cristiana no puede subestimar. Que seamos capaces de dar esperanza, que seamos capaces de dar alegría y no seamos siempre profetas de calamidades, es lo que hará posible que nuestro anuncio sea creíble para los demás y que sea de verdad un testimonio cristiano como debe ser. Una esperanza que se comunica pues a través del consuelo, a través del acompañamiento y que va más de la mera asistencia y de la resolución de los problemas. Yo creo que vuelvo un poco al principio para decir que, bueno, a pesar de que constatemos tanto sufrimiento que puede dar esta desigualdad, esta pobreza en nuestro mundo, a lo que estamos llamados es a una nueva movilización, a una conversión, una apertura real a Dios que nos haga ser abiertos a los hermanos y comprender la vida como una misión de solidaridad y de alegría con los demás. Así se podrá edificar una sociedad en la que, viviendo en sobriedad y viviendo en fraternidad, se reemplacen pues esa indiferencia y el egoísmo. Y resumo un poco los 4, yo creo, retos que nos plantea la sociedad y el programa de conversión que deberíamos realizar si queremos que las cosas den un poco la vuelta. Pues los 4 retos serían 4 Ds: democracia, desvinculación, desigualdad y demografía, y deberíamos convertirlos en 4 Cs. La democracia, que se ha reducido realmente a un mero trámite en el que desde luego las personas más pobres no confían porque ni siquiera votan, lo deberíamos traducir en esa ciudadanía que nos hace responsables con nuestra sociedad. La desvinculación la deberíamos transformar en otra C que conocemos muy bien, que es la de la comunión y la de la comunidad, en la que todos forman parte. La desigualdad la deberíamos suplir, porque está llena de indiferencia y de lejanía, por la compasión. Y la demografía, el reto de la demografía y de la dependencia, por una C de cuidados, una sociedad que sea capaz de cuidar y de integrar a todos los que lo necesitan. Muchísimas gracias.